Tras muchos años de espera, el Oklahoma City Thunder ha ganado el campeonato de la NBA, el primero en la historia de la franquicia, y en este video vamos a hablar de cómo este equipo construyó una dinastía siendo el peor equipo en toda la NBA. Y hago este video solamente porque soy fan de OKC desde que estoy en la secundaria, y este video es especial porque fuimos el peor equipo de toda la NBA y fuimos subiendo juntos todo el equipo, viendo los fans siendo pacientes de cómo este equipo hacía temporadas de tanking, comiéndonos temporadas de reconstrucción, porque sabíamos que al final todo iba a valer la pena, porque ese equipo estuvo desde lo más bajo y llegó hasta lo más alto, y no solamente los jugadores, sino también la afición, la comunidad de Oklahoma, que es para mí la mejor afición de toda la NBA. Y vamos a hablar en este video desde mi perspectiva, desde que soy fan de OKC, cómo fue que este equipo construyó una dinastía. Y vamos a comenzar después de la era post-KD, que yo soy fan de OKC por Westbrook. Westbrook tuvo una temporada de MVP justamente después de que se fue durante los Warriors, y fui fan, mi primera temporada completa como fan de OKC fue 2017-2018. En ese año Sam Presti trajo a Carmelo Anthony y a Paul George para hacer un Big 3 con Westbrook, que acaba de ganar el MVP. No funcionó ese Big 3 y luego, un año después lo disolvieron y solamente se quedaron Westbrook y Paul George para hacer un dúo dinámico en Oklahoma City. Tampoco funcionó, ya que en 2 temporadas consecutivas este equipo quedó eliminado en primera ronda. Y en 2018 quedó eliminado en 6 juegos contra el equipo del Utah Jazz. En 2019 en 5 juegos contra el equipo de Portland. Y el 23 de abril del 2019 Damian Lillard conectó un game winner. Dio uno de los mejores game winners en la historia reciente de los playoffs. Eliminó a Oklahoma City y ponía pues en duda el futuro de la franquicia. Y hacia qué rumbo iba a tener este equipo, porque realmente no se veía como que este equipo tuviera un gran futuro, porque tenía muchos jugadores, mucho talento, también gastaban mucho dinero, pero no se reflejaba a la hora de jugar la postemporada, ya que ya eran 3 años consecutivos de quedarse fuera en primera ronda. Así que todo eso cambió el 6 de julio del 2019, que realmente nadie se lo esperaba. Este cambio podría decir que es como mi 11 de septiembre, porque ese día me acuerdo que un día antes me fui a ver la de Spider-Man, la de Far From Home, que creo que fue la segunda película de Spider-Man. Y yo al día siguiente, mi hermano me despierta en la mañana y me dice: adivina a quién firmaron los Clippers. Yo dije, obviamente Kawhi Leonard, porque se hablaba de que Kawhi iba a los Clippers o los Lakers. Y dije, Kawhi Leonard. Y me dijo, y adivina a quién más adquirieron. Y me dijo, es un jugador que la temporada pasada fue candidato al MVP. Yo dije, ¿Giannis o James Harden o quién habrá sido? Y entonces me dice, Paul George, y yo no lo podía creer. Yo pensé que era una broma de mi hermano, pero chequé las noticias luego y me enteré que había sido Paul George, y realmente no lo vi venir y nadie lo vio venir. Incluso Sam Presti dijo, yo nunca solicité ese cambio, yo nunca estuve de acuerdo con ese cambio, pero Paul George me lo pidió y no quería tener una supresión enojada. Y OKC consiguió un récord de picks, un récord de jugadores, consiguió a Shai Gilgeous-Alexander, a Gallinari, consiguió 4 rondas sin protección de primera ronda, una ronda protegida vía de los de Miami Heat, y también 2 picks que podían cambiarlo, 223 y 225, así que eran básicamente 6 primeras rondas sin protección. Y fue un cambio realmente que sacudió a la NBA, porque nadie se lo esperaba. Incluso el dueño de los Clippers dijo, Steve Ballmer, mencionó que no quería hacer ese cambio porque era mucho, pero que Kawhi Leonard le dijo, no veas este cambio como si fuera solamente por Paul George, velo como si fuera por Paul George y por Kawhi Leonard. Entonces aceptó, y Kawhi y Paul George llegaron a los Clippers básicamente en una cuestión de horas, y fue básicamente un movimiento de proporciones realmente que nadie se lo... O sea, proporciones enormes, porque nadie lo veía venir este cambio. Básicamente fue el día que sacudió a la NBA ese cambio, y se veía muy obvio que iban a cambiar a Westbrook. Unos días después, OKC cambia a Westbrook al equipo de los Rockets por picks y por supuesto por Chris Paul. Y luego se aseguraba que Chris Paul iba a ser cambiado. Muchos insiders habían dicho de que Chris Paul iban a cambiar. Al final no sucede eso, y Chris Paul va a iniciar la temporada con el equipo de OKC, pero seguramente lo iban a cambiar al término o a la mitad de la temporada. Y ESPN le daba 0.2% a OKC de calificar la postemporada, pero este equipo sorprendió al mundo y se metió a la postemporada en un año de reconstrucción, porque hay que decir que este año era el primer año de reconstrucción.
OKC tuvo una gran temporada, incluso tuvo mejor sembrado que los últimos años, que cuando estuvo Paul George y Westbrook, y llevó al equipo de los Rockets a un juego 7. Fue eliminado en los últimos segundos contra Harden y Westbrook en un juego 7 en la burbuja allá en Disney. Y ahora sí iniciaba oficialmente la reconstrucción. Billy Donovan se iba como head coach y Mark Daigneault era el nuevo head coach, que básicamente Daigneault era un asistente de Billy Donovan, conocía muy bien a la organización, a la franquicia, al equipo, la cultura pues la conocía bastante bien, así que fue nombrado como nuevo head coach. Y ese mismo mes de noviembre del 2020, OKC cambió a 4 titulares. Cambió a Gallinari, a Steven Adams, cambió a Chris Paul y a Dennis Schroeder. Y esos 4 jugadores, por esos 4 OKC consiguió muchos, pero muchos picks de primera ronda. E incluso varios jugadores. Y esos jugadores que conseguía en esos cambios los cambiaba por más picks de primera ronda o de segunda ronda. Y en la temporada 2020-2021, que fue el primer año de reconstrucción del equipo, el equipo terminó con una marca de 22-50, fue el penúltimo en el oeste y tuvo una mala suerte de caer en la lotería del draft, ya que pudo haber sido pick top 3 o pick top 4 y cayó hasta el pick top 6. Y eligieron a Josh Giddey y Alperen Sengun. Posteriormente a Sengun lo cambiarían básicamente en el mismo día del draft, y Aaron Wiggins, que también ha sido un jugador muy importante hasta el día de hoy para el equipo de OKC. Y la selección de Josh Giddey fue muy criticada, porque como pueden ustedes ver en la imagen, sus debilidades básicamente eran todas. O sea, le decían que no podía jugar fútbol, que no podía jugar básquetbol, que no tenía buen control de balón, que no podía tirar del exterior, no tenía buen atletismo, así que básicamente que no podía jugar básquetbol, y fue muy criticada esa selección. Pero de nada cuenta, Sam Presti hizo un gran trabajo y tuvo básicamente un gran ojo, porque Josh Giddey la rompió en su año de novato. Y Sam Presti pues básicamente era el señor de los picks, porque miren cuántos picks tenía para los años posteriores. En 2021 tenía muchos, pero muchos picks de primera ronda y de segunda ronda. Y en la temporada baja del 2021-2022, OKC firmó a una extensión de contrato a Shai Gilgeous-Alexander de 172 millones por 5 años. Y Josh Giddey tuvo una gran temporada en su primer año de novato, y junto con Shai hizo una gran dupla. Pero luego, el 12 de diciembre del 2021, OKC sufrió la peor derrota en la historia de la NBA. 73 puntos en un jueves por la noche. Me acuerdo muy bien de ese partido, porque no lo vi muy bien, porque además ese día jugaban los Vaqueros contra los Santos en un jueves por la noche. Yo le voy a los Vaqueros, así que preferí ver el partido de los Vaqueros, porque obviamente Dallas sí estaba compitiendo, así que no pude ver el partido de OKC contra Memphis, pero sí lo vi hasta el final, porque dije, no podemos tener la peor derrota en la historia de la liga. Y al final sí la tuvimos, pero también dije, esto nos va a motivar más para que en los próximos años nos aseguremos que esto no pase, y que cuando estemos en lo más alto nunca nos olvidemos de cuál bajo estuvimos, o sea, qué tan bajo estuvimos, que fue esta derrota de 73 puntos contra el equipo de los Grizzlies. Y en la temporada 21-22 fue una buena temporada pues para Giddey, para Shai. Shai tuvo una gran temporada, pero se quedó fuera de la temporada de marzo por lesión. Fue el segundo año de reconstrucción. Tuvimos 2 picks de lotería por nuestra temporada, y también por el pick de los Clippers, que se quedaron fuera de la postemporada. Y en el draft, fue un draft que básicamente cambió el rumbo de la franquicia, porque Sam Presti eligió a Chet Holmgren, a Ousmane Dieng y por supuesto a Jalen Williams. O sea, eligieron a Jalen y a Jalen Williams y a Chet Holmgren. Pero luego en la temporada baja hubo noticias importantes. Para empezar, Chet Holmgren se lesionó en un juego de amistoso con LeBron James en Seattle. Básicamente la foto que les estoy mostrando ahí es justamente el momento donde se lesiona. Se perdió todo el año completo por lesión, por una lesión en el pie, se lo rompió básicamente. Lu Dort le dieron un contrato de 87 millones por 5 años, y Sam Presti firmó a Isaiah Joe a un contrato de 3 años por 6 millones, que a la postre sería un gran robo ese contrato y un gran acierto por parte de Presti. Y la última temporada de reconstrucción para mí fue esta temporada 22-23. SGA candidato al MVP, Jalen Williams segundo lugar en la carrera por el novato del año, tuvieron marca de 40-42, décimos en el oeste, pero fueron eliminados en Minnesota en el torneo play-in y se quedaron solamente a una victoria de entrar a los playoffs.
Y Shai tuvo una gran temporada de primer equipo All-NBA, temporada de All-Star y temporada de más de 30 puntos en este año. Y en esa misma agencia libre off-season, en el draft 2023, Mavericks y OKC realizaron un cambio. Dallas mandó a Cason Wallace a OKC, mientras que OKC mandó a Deck Lively al equipo de los Mavericks. Así que intercambiaron sus primeras rondas uno por el otro en ese draft, en ese mismo día, en esa noche de la primera ronda. Y durante la temporada 23-24, OKC tuvo una temporada realmente fantástica. Fueron primeros en el oeste, nadie lo veía venir. Era el equipo más joven de la liga y fueron primer sembrados. Pero fueron eliminados en semifinales por el equipo de los Mavericks en 6 juegos en Dallas. Shai quedó segundo en la votación por el MVP, 30.1 puntos por partido, 6 asistencias por encuentro. Primer equipo All-NBA. Y también Mark Daigneault fue el coach del año. Chet Holmgren fue segundo en la votación del novato del año. Fue el equipo más joven en conseguir el primer sembrado y también el equipo más joven en la historia en ganar una serie de postemporada. Y Shai quedó segundo al MVP y tener cuenta fue All-NBA y equipo del All-Star. Y durante la offseason, después de quedar eliminados por Dallas en la postemporada, Sam Presti realizó un cambio muy importante. Mandó a Josh Giddey por Alex Caruso, que para mí Josh Giddey era un gran jugador, pero no tenía muy buena defensa. Mientras que Caruso, lo que más destaca de él es obviamente su defensa. Entonces fue un cambio que también fue aplaudido por mucha gente de la NBA, porque solamente intercambió a Caruso por Giddey. Solamente fue un cambio de un hombre. Es algo que se ve muy poco que es algo muy poco común en la NBA. Hacer un cambio de un jugador por un solo jugador. Casi ya nunca se ve eso. Y también en la agencia libre Sam Presti firmó a Isaiah Hartenstein de los Knicks por 87 millones y 3 años. Fue la firma más larga en la historia de OKC para un agente libre. Y durante la temporada 2024-2025, MVP de Shai Gilgeous-Alexander, fue su primer MVP, primer campeonato en la historia de la franquicia. El equipo tuvo marca de 68-14, fueron en primer lugar en el oeste, 4-0 en primera ronda variaron a los Grizzlies, 4-3 en juego 7 eliminaron al equipo de los Nuggets, en 5 juegos eliminaron al equipo de los Timberwolves y en 6 juegos eliminaron a los Pacers para coronarse campeones de la NBA. Y los jugadores clave obviamente fueron Shai, Jalen Williams, Chet Holmgren, pero más Shai porque tuvo temporada de All-NBA, tuvo temporada de All-Star, tuvo temporada de MVP de las finales, MVP de temporada regular, MVP de finales del oeste, así que fue una de las mejores temporadas individualmente en la historia de la liga. La de Shai en 2024-2025 fue una temporada realmente legendaria y además fue la primera temporada, fue la segunda temporada con primer sembrado en temporadas consecutivas. Jalen Williams fue fue tercer equipo All-NBA y fue también a su primer All-Star. Lu Dort, primer equipo defensivo, y Sam Presti nombrado el ejecutivo del año por ese cambio de Caruso y también por esa firma de Hartenstein, y por supuesto de Shai, que fue el primer MVP desde Westbrook y también que consiguió su primer jugador más valioso. Consiguió el MVP de las finales, MVP de las finales del oeste, equipo All-NBA, equipo All-Star, así que fue jugador realmente una temporada legendaria para Shai y el futuro realmente se ve más brillante que nunca, se ve más prometedor que nunca antes porque este equipo ya consiguió lo más difícil, que era el primer campeonato. Van a ser una dinastía, pero lo que se viene para el futuro son los contratos de Shai, de Jalen Williams, de Chet Holmgren y muchos picks de draft, ya sea de primera ronda y de segunda ronda. Y espero que les haya gustado este video y hayan entendido básicamente cómo fue que este equipo construyó una dinastía. Desde estar en lo más bajo pueden ver que este equipo sufrió muchas derrotas, sufrió la derrota más larga en la historia de la NBA por más de 70 puntos y aún así este equipo pues solamente era parte de todo eso, fue parte del proceso para que este equipo llegara hasta lo más alto de la liga para coronarse campeones. Y ya con eso pues acabo este video. Gracias por su apoyo, por suscribirse, por comentar y nos vemos en la siguiente ocasión a hablar de más NBA y del Oklahoma City Thunder.